Entonces, en esta tarde vamos a hacer varias cosas. En primer lugar, pues quiero hacer un repaso muy rápido como introducción al tema del monte del templo. Vamos a hablar un poco de la historia del templo, de su ubicación y todo lo que bueno, no todo, porque el tiempo no da para eso, pero por lo menos algunas de las cosas que de la Biblia podemos sacar que tiene que ver con el tema. Y luego en la segunda parte, como ya pueden ver, pues vamos a ver algunas imágenes. También he preparado algunos vídeos, porque es un tema igual que el de ayer. Si lo explico así sin tener los visuales va a ser muy tedioso y difícil, y de esa manera por lo menos tenemos una impresión visual, porque bueno, tampoco todo el mundo ha estado ahí o puede estar ahí, entonces por lo menos tenemos una idea. Bien, entonces cogemos la Biblia y me gustaría empezar, bueno, como no puede ser de otra manera, en el libro de Génesis. Bueno, alguien va a decir, bueno, el libro de Génesis habla del templo, y la respuesta es sí y no. Bueno, no habla del templo de una forma explícita, ni del monte del templo, pero ya por primera vez nos introduce a esa zona. Es la primera vez que se menciona Jerusalén, y es en Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14 es la historia de la recuperación de Lot. Bueno, no voy a entrar en ello porque me imagino que todos estamos familiarizados con la historia. Lot y su familia fueron secuestrados por los reyes de Babilonia. Luego Abraham, con su, vamos a decirlo, ejército privado, pues los alcanza y los libera. Y luego, para agradecer esa hazaña militar, él entrega sus diezmos. Y es muy interesante, leemos en el capítulo 14, en el versículo 17, lo siguiente. Génesis 14, 17. Cuando volvía de la derrota, está hablando de Abraham, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Bueno, estamos hablando del valle del Jordán, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, y ahora pues sale esa palabra, porque Salem es la palabra antigua que se relaciona con Jerusalén, ¿vale? Entonces, la primera vez que nos enteramos en la escritura que ese sitio existe, ¿vale? Porque antes no se ha mencionado. Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Es un pasaje muy interesante, solamente quiero mencionarlo muy brevemente, que este sacerdote, obviamente no según el orden de los sacerdotes aaronitas, sino de otro sacerdocio, es de cierta manera imagen o símil de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, de eso habla el autor de Hebreos. No puedo entrar en esto, pero quiero dejarlo muy claro. Aquí no estamos hablando ni de un ángel, ni de una aparición, estamos hablando de un rey de carne y huesos, ¿vale? Que aquí se llama Melquisedec, ¿vale? Melquisedec significa el rey de justicia. Pues él era sacerdote y era rey, y está ligado su nombre con uno de los sitios más emblemáticos a través de toda la escritura, que es Jerusalén. Voy a ser breve, entonces simplemente serán pinceladas, ¿verdad? Entonces vamos al siguiente, y ahora hacemos un pequeño salto, también un salto no solamente de lugar, eso es un salto pequeño, pero también de tiempo. Estamos ahora hablando todavía en los tiempos de Abraham, y es la historia en el capítulo 22 de Génesis donde Dios le manda a Abraham el sacrificio de su propio hijo, que como sabemos no se llevó a cabo. Entonces, bueno, nos cuenta la historia. Voy a leer los primeros versículos, capítulo 22 del libro de Génesis, empezando con el versículo 1. Dice:
Aconteció, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La tierra de Moría coincide con la tierra de Salem, de lo cual acabamos de hablar en el capítulo 14. Es otro nombre. De hecho, el monte de templo es el monte Moría, ¿vale? Es la misma cosa, el mismo sitio, la misma región. Y esto ya es bastante interesante. Bueno, luego a lo largo de los próximos minutos vamos a profundizar ese tema, ¿vale? Pero obviamente algo hay en ese sitio que es especial, de eso no cabe duda. Luego sigue, versículo 13, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y no es de extrañar, porque él viene del sur. Si vienes del sur, pues lo que tienes por delante son los montes que hay en el sur de en el sur de Israel. Y en la medida que sigues viajando, pues en algún momento, después de cruzar valles, pues estás ante un macizo realmente de caliza, que es ese plató en cuya cúspide, para decirlo de alguna manera, está situada la ciudad de Jerusalén, ¿vale? Entonces, es la razón por la cual en la Biblia, por ejemplo en los Salmos, en el Antiguo Testamento, siempre se dice, subamos a Jerusalén, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque es geográficamente, aunque no en números absolutos, pero por lo menos en la zona, el punto más alto, ¿vale? Por supuesto hay montes alrededor, pero es pronunciado y claramente divisible este lugar. Bueno, con eso pasan los años y realmente, bueno, la historia del Antiguo Testamento la tenemos que repasar ahora de forma muy rápida. Abraham, Isaac, luego viene Jacob, los años que pasan en Egipto, Dios les lleva de Egipto al país prometido, estamos hablando del año 1400 y pico, para redondearlo. Luego entran ahí, Dios les entrega el país, lo conquistan mal. Tenemos los libros de los jueces, el libro de Ruth, nos damos cuenta que aquello era un desorden absoluto. Finalmente esto cambia ya cuando Israel pues pide un rey, también malamente, y lo que hace el rey Saúl a su manera, por lo menos pues consigue unir a Israel y bueno, recuperar para luego perder algunas partes del país. Pero luego viene David, estamos hablando alrededor del año 1000, ¿vale? Desde los tiempos de Abraham han pasado aproximadamente 1000 años, estoy redondeando los números para que luego nadie me diga que, bueno, debería haberlo estudiado mejor. Estamos hablando aproximadamente 1000 años después de Abraham, pues viene el rey David. La historia la conocemos, él de nuevo une los tribus, esa división que había entre el norte y el sur, reina 7 años sobre el sur, luego es proclamado rey sobre toda Israel, pero falta la joya de la corona, ¿vale? Para decirlo así, y es la ciudad de Jerusalén. Porque esto es una factura que viene de lejos. En los tiempos de Josué, los israelitas, como acabo de decir, no son capaces, bueno, eran capaces, pero no querían conquistar ese país como Dios lo había demandado. Y en la zona de Jerusalén, o Salem, como es llamado en el libro de Génesis, hay una tribu cananita que son los jebusitas, ¿vale? Que durante, bueno, siglos prácticamente han convivido con los israelitas, pero son ellos que en ese momento son los dueños de la ciudad.
Y el libro de 2 de Samuel nos cuenta, bueno, de una forma bastante escueta, si uno toma en cuenta la historicidad de esa conquista, como finalmente, bajo el reino de David, se conquista Jerusalén, ¿vale? Por eso, el nombre de David está ligado a Jerusalén de forma completamente inseparable. Vamos al 2 de Samuel, capítulo 5, y los versículos, voy a leer los versículos 6 a 10. 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 6 al 10. Dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. Bueno, yo he dicho jebusitas, son los jebuseos. A veces, bueno, se usan ambos nombres, que moraban en aquella tierra. Bueno, de nuevo nos damos cuenta, habla de tierra de la misma manera como lo hace Génesis 22, para hablar de una ciudad. La tierra de Moría es la ciudad de Moría, es el mismo sitio. Lo cual les hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hierra a los jebuseos suba por el canal y hierra a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Esto es otro nombre que o lo hemos escuchado ya varias veces. La ciudad de David es donde estaba, para decirlo así, el castillo es mucho decir, pero era una pequeña ciudad fortificada que está al sur de donde luego más tarde se construye el templo, ¿vale? Luego lo miramos en las fotos. Y edificó alrededor desde Miló hacia adentro. Bueno, ya Jerusalén está en manos de los israelitas, realmente por primera vez en la historia. Y ahora David pues tiene la intención de edificar allí la casa de Dios, el templo, ¿vale? Pero Dios le dice: no, tú no vas a hacerlo. ¿Por qué no? Bueno, porque tú eres guerrero, en tus manos hay sangre, lo va a hacer tu hijo, pero tú no vas a hacerlo. Lo que Dios sí le permitió a David es hacer los preparativos. Y ahora viene una cosa muy curiosa que tiene su importancia hasta el día de hoy. Vamos por un momento al libro de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 21. Y vamos a leer un contrato de compra-venta de una parcela, para decirlo de alguna manera. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 15. El contexto: un censo que David hace, también desobediencia al Señor, el Señor le castiga, otra vez no podemos dar esa historia, pero a raíz de esa desgracia que cuesta vidas humanas en Israel por la desobediencia de David, pues sale algo bueno, y esto es la adquisición de ese terreno donde más tarde iba a estar el templo. Dice allí, capítulo 21, Primera de Crónicas, versículo 15. Y envió Yahvé el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Yahvé y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Yahvé estaba junto a la era de Ornán, jebuseo. Todavía había jebuseos en la ciudad. Ellos ya estaban subyugados a los israelitas, pero los israelitas no los mataban, ¿vale? Estaban allí, pero ya bajo órdenes de los israelitas. Y aquí podemos ver una cosa muy curiosa. Ornán, pues tenía una parcela que era suya, ¿no? Y eso se respetaba, es muy interesante. Dice: alzando David sus ojos, vio al ángel de Yahvé
que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, está hablando de la población, ¿qué han hecho? Yahvé, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Yahvé ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Yahvé en la era de Ornán Jebuseo. ¿Vale? Entonces viene una directriz de lo alto. Ahí en ese lugar, no en otro, en ese lugar hay que poner un altar. Versículo 19. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad, que era profeta, le había dicho en nombre de Yahvé. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Yahvé, dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. O sea, lo que él le hace es una oferta de compra, ¿vale? O sea, él dice, bueno, cógelo porque ya el hombre está asustado, ¿vale? Y David dice, no, yo te voy a pagar esto a un precio, bueno, hoy tiene al precio del mercado. Lo que cuesta yo te lo voy a dar. Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para leña y trigo para ofrenda, yo te lo doy todo. Entonces David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Yahvé lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Bueno, ya de eso se podría hablar mucho, pero no es el tema ahora. Y dio David a Ornán, que por cierto en el libro de Primera de Reyes se llama Aram, ¿vale? Entonces tiene 2 nombres, que tampoco es nada extraordinario. Entonces dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, que es un precio elevado. O sea, estamos hablando de un precio que fácilmente puede haber alcanzado 150, 200 mil euros, ¿vale? O sea, no era gratis, precisamente, era obviamente una parcela muy cotizada. Y edificó allí David un altar a Yahvé, en que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, invoca a Yahvé, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Y luego, vamos a dejar el versículo 27, seguimos en el 28. Viendo David que Yahvé le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios. Y el tabernáculo de Yahvé que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allí a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel. Y dijo David: aquí estará la casa de Yahvé Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. En ese sitio que compró, y este libro hasta el día de hoy es testimonio de esa compraventa. Y desde entonces no se ha cambiado. No consta en la historia que nadie haya adquirido esa parcela para otro uso, por lo menos no de forma legal. Que otros lo han usurpado es otra cuestión. Esto es el documento legal. Y tiene su importancia. ¿Por qué? Bueno, porque Israel, obviamente, como sucesor legal y jurídico del rey David, puede reclamar este sitio para sí, ¿vale? Y aquí tenemos un documento histórico que lo avala. Esto simplemente lo digo
de paso. Pues unos años más tarde, y eso lo podemos ver en 1 de Reyes capítulo 8, su hijo, efectivamente el hijo del rey David, Salomón, edifica ahí un templo, y es precisamente en esa zona, en la cúspide del monte Moría, donde ese templo iba a estar. Es muy curioso, una tradición judía, y al ser una tradición judía, pues obviamente no es palabra inspirada de Dios, ¿vale? Pero quiero mencionarlo, por lo menos. Los judíos siempre han creído que donde está la cúspide del monte Moría, donde luego, más tarde, era de forma aplanada la era del Jebuseo, fue luego el lugar donde se había puesto el lugar santísimo del templo, ¿vale? Esto es por lo menos una tradición judía que me parece bastante creíble, porque obviamente algo especial había relacionado con este sitio. Pasan los siglos y nos damos cuenta que a partir de Salomón la vida espiritual en Israel y también en Judá, luego ambos territorios se dividen, va de capa caída. Y finalmente, ya de eso ya hemos hablado en otro momento, llega el año, aproximadamente 450 años después de la dedicación del templo, pues vienen los babilonios y prenden fuego al templo. Y quiero leer esto por lo menos de forma también muy rápida, porque todo tiene que ver con lo que luego vamos a ver. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36, a partir del versículo 19, ya el final del libro. Solamente me centro en esto. Hablando de los babilonios, dice, quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. O sea, destrucción del templo. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Y luego, si seguimos leyendo a partir del versículo 22, no lo voy a leer ahora, viene el edicto del rey persa, Ciro, año 538, donde Ciro manda la reconstrucción del templo. Por lo menos esto quiero mencionar. Así dice Ciro, versículo 23, rey de los persas, Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. La palabra casa es sinónimo de templo, ¿vale? Que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Yahvé su Dios con él y suba. Y es cuando una parte de los israelitas, de eso también hemos hablado, de forma escalonada, pero la primera parte viene con Zerubabel, el profeta Ageo, el profeta Zacarías habla de ello, como ellos finalmente, a trancas y barrancas, después de 17 años de construcción, terminan el templo aproximadamente en el año 521. Entonces es a partir del momento cuando hay el llamado segundo templo. Los viejos que todavía han visto el templo de Salomón se echaron a llorar. Dice, ¿quién te ha visto y quién te ve ahora? Les parecía poca cosa, dice el texto bíblico. Pero ahí estaba el segundo templo y la gloria del Señor llenó el templo. Luego pasan las horas y pasan los días y semanas, años, décadas y siglos. Por la tierra de Israel, pues después de los persas,
De eso ya hemos hablado, no quiero repetir toda la historia, pues pasan los griegos, o sea, el reino de Alejandro Magno, y luego finalmente vienen los romanos. Y los romanos, aproximadamente en el año 40 a.C., ponen allí un rey títere, que era el rey Herodes, que no era israelita, ni era judío, era edomita realmente. Entonces ya os podéis imaginar que no gozaba precisamente de mucha popularidad entre los judíos, no le querían. Y para comprar la simpatía de la gente, bueno, así son los políticos, pues dice, bueno, ¿qué queréis? Bueno, lo más precioso era el templo. Dice, vale, pues os voy a poner ese templo, no voy a derribarlo, pero voy a embellecerlo. Y hace una obra auténticamente faraónica, aunque era un rey títere, pero lo que Herodes se metió en la cabeza, pues normalmente lo llevaba a cabo, costaba lo que costaba. Y hace, realmente lo que él hace, ese monte, donde estaba el templo, relativamente pequeño, pues lo aplana, ¿vale? Todavía es elevado, pero ya es plano. Y ese plano, realmente, pues tiene que poner muros de contención para que no todo se vaya para abajo, porque no hay que, bueno, estamos en la cúspide de un monte, ¿vale? En esa explanada, que tiene unos 400 a 500 metros de largo y tal vez unos 250 metros de ancho, hace construir, bueno, el templo ya estaba, pero lo hace más grande, más bonito. Y tarda en esto 38 años. Bueno, esa es una referencia en el Nuevo Testamento. Una de las maravillas del mundo en aquel entonces. Bueno, quien quiere tener las pirámides o los jardines de Babilonia, si tienes un edificio así, y ¿os acordáis lo que dicen los discípulos? Cuando dicen, Señor, mira qué belleza, mira qué cosa es esta. Y el Señor, ¿qué dice? Pues chicos, de esto no quedará ni una piedra sobre la otra. Pues esto es la historia del templo. 40 años después de esa profecía, se iba a cumplir literalmente. De esto hablamos ayer un poco. Corre el agosto del año 70, y para aquellos que no se acuerdan, lo digo de nuevo, en el calendario judío, en el mismo día de la destrucción del primer templo, se destruye en el mismo día calendario también el segundo templo. Es, según el calendario judío, el día 9 del mes de Av, que en esa segunda fecha cae en agosto. En agosto del año 70, pues entran las tropas del general Tito en Jerusalén y arrasan todo lo que encuentran. Toda la población la pasan por espada, el templo es quemado, todos los utensilios son llevados para Roma, o los soldados que participan en el pillaje se lo quedan. Ni una piedra del templo queda sobre la otra. De eso vamos a hablar más tarde. De momento pareció hasta el final. Bueno, los romanos ni se preocuparon, digamos, de limpiar, de despejar, digamos, este solar. O sea, eso quedó en ruinas durante bastante tiempo. Había gente que cogió alguna que otra piedra para edificar su propia casa porque era material gratis, más o menos. Entonces, bueno, pero eso se quedaba así. Llega el año 135 y hay una segunda sublevación judía. Dice, bueno, esos judíos, de verdad, es que no hay quien les ponga en razón. Un hombre que se cree que es el Mesías, Bar Kokhba, se llama el hijo de la estrella, pues se autoproclama líder de los judíos y se vuelve contra Roma. Bien, pues lo que se puede esperar, pues pasa. Los romanos ya habían arrasado el templo y el emperador romano dijo, pues muy bien, ya esto se va a quedar en un nada. Y cambia todo. O sea, lo que hace es derribar todas las casas de Jerusalén,
Lo que queda de piedra lo hace dispersar por los cuatro vientos. En los campos que hay alrededor hace echar sal para que quedasen completamente inutilizables. Y hasta cambia el nombre de la ciudad. Jerusalén ya no se podía ni mencionar. A partir de ese momento recibe un nombre en latín, Aeolia Capitolio. Esto era el final de Jerusalén, uno podría pensar. La destrucción era tal que ese monte del templo se elevó pues otra vez unos 15 metros por los escombros que había. Y allí se quedó durante mucho tiempo. Había una explanada, pero en esa explanada ya no había nada. Hasta que finalmente en el siglo VIII pues llegan los musulmanes y allí donde ellos quitan la cúspide que había originalmente del monte de Moría, hacen edificar un edificio que queda hasta el día de hoy. Es el famoso Domo de la Roca, con la cúpula dorada. Y es muy curioso, muy poca gente lo sabe, que el emir que hace construir ese edificio no lo hace para burlarse de los judíos, sino todo lo contrario. Lo hace para honrarles y para poner una protección en ese lugar que tanto para musulmanes, obviamente, pero también para judíos es sagrado. Es la cúspide del monte Moría que hay debajo, ¿vale? No es una mezquita, aunque mucha gente lo dice, no, es un edificio simplemente. Y ahí se queda hasta el día de hoy. Es el edificio musulmán más antiguo que existe hasta el día de hoy, de forma ininterrumpida, en más de 1200 años. Bien, pues ahora yo creo que he hablado mucho y vamos a ver si podemos poner un poco de color. Los que no pueden viajar ahí, pues ahora viajan conmigo y lo hacemos en nuestra imaginación y a ver lo que nos sale aquí. Lo que vemos aquí es el templo, es una reproducción obviamente como era en los tiempos de Herodes, ¿vale? No hace falta explicación, sino simplemente para que nos imaginemos. Ahora venimos del sur, ¿vale? Del Valle de Kidrón, y subimos esas escaleras del templo, y eso sería la parte sur, esta. De ese arco que vemos aquí quedan restos arqueológicos que luego lo veremos. Lo que tenemos aquí es simplemente, no es el templo, sino es el muro de contención, porque ahí dentro hay un terraplén, ¿vale? Entonces, eso es la parte exterior. Y para acceder al templo hay que subir esas escaleras. Esto es la zona aproximadamente donde hoy está la explanada enfrente del muro de las lamentaciones, que luego lo vamos a ver. Ya podemos imaginar que era un edificio, no era pequeño precisamente, ¿vale? Son murallas y muros tremendamente grandes.
Pues ahora entramos en el patio interior, el más exterior de los interiores. Esto sería la parte del templo donde la iglesia tenía sus primeras reuniones, en estas colonnadas que vemos ahí. Esa parte también era accesible para los goyim, para los no judíos. Pues a partir de cierto momento, pues llegamos al patio donde las mujeres tenían acceso y luego la tercera parte solamente era para los hombres judíos. Y esto ya propiamente dicho es el templo, ¿vale? El edificio del templo, con sus entradas laterales, donde normalmente los sacerdotes y los levitas entran. Algunos tienen ahí sus despachos. Allí también era almacén, para muchas cosas, a veces para grano, también para monedas de oro, porque allí, eso hay que imaginarse como el Banco de España, había mucho oro y plata dentro. Pues aquí vemos, esto es el altar, lo vemos por el humo que sale, ahí se quemaban los sacrificios. El templo, o sea, el portal grande del templo da al oriente, ¿vale? Eso imita la ubicación del jardín de Edén, ¿no? Que da al este. Esto es la idea. Esta plaza inmensa, esto sería la explanada del templo. Entonces ya pueden ver que allí cabía muchísima gente. Esa es la colonnada donde, la gente se podía reunir, como lo vemos cuando dicen que se reunían en el templo, fue ahí, ¿vale? Entre esas columnas. Ahí podemos ver los montes en el norte de Jerusalén, y esto sería la ciudad de Jerusalén ahí. Esto sería el valle del Ben Hinnom, valle de Hinnom ahí. Y de ahí, se podía escuchar a la gente tocando el shofar, por ejemplo, para el inicio del Shabbat, el día de descanso de días festivos. Esta sería una vista de arriba del todo. Entonces yo creo que eso ya nos da una idea de la grandeza. Esto es el edificio del templo y esto lo que tenemos ahí, ese rectángulo, esto es la fortificación, la explanada y los muros de contención, ¿vale?
son estos. Pues es lo que tenemos aquí. ¿Vemos ese rectángulo? ¿Se puede ver? Bueno, esto corresponde a la explanada del templo. Esto es una foto actual, ¿vale? de la Jerusalén actual. Y vemos aquí, esto es la mezquita Al-Aqsa, una mezquita que significa, bueno, en árabe significa la más alejada, porque es mencionado en el Corán. Es curioso que el Corán no menciona Jerusalén ni una sola vez, ¿vale? O sea, todo esto de que Jerusalén es sagrado para los musulmanes, curiosamente en el Corán ni se menciona Jerusalén. Esto casi ningún musulmán lo sabe. Pues si algún día pues quiere pelearse con uno, le pregunta, bueno, muéstrame en el Corán, ¿dónde pone Jerusalén? Pues lo puede buscar hasta la rana cría en pelo, no lo va a encontrar. Pues esto es el lugar donde supuestamente, bueno, estaba Mahoma. Esto es lo que acaba de decir que es el Domo de la Roca, ¿vale? Este edificio tiene 1, 2, 3, creo que son 8 esquinas, y esa cúpula está cubierta de oro, ¿vale? Esto fue un regalo del padre de aquel que fue el rey Hussein de Jordania. Es el bisabuelo del actual rey. Pues él, porque esto antes era muy feo, era gris, y para que esto fuera más bonito, pues hizo una donación y lo cubrieron de oro, ¿vale? Probablemente, aunque por supuesto no podemos estar seguros, este hubiese sido el lugar donde estaba el templo, ¿vale? Esto es el sur. En esa parte vemos todavía, bueno, se han excavado que son los establos del rey Salomón. De eso sí que tenemos restos. No forma parte del templo, sino forma parte de la antigua ciudad de David, que estaría aquí en el sur, ¿vale? La ciudad de David, que era original, la que él conquista de los jebuseos, queda en esa zona, ¿vale? No está en la imagen. Lo que tenemos es aquí en esa zona, ahí está el muro de las lamentaciones o el muro de los lamentos, ¿vale? Entonces ya vemos una cosa, y esto es muy importante. Lo que dicen que forma parte del resto del templo de Salomón no es estrictamente cierto. De todos modos no es del templo de Salomón, es del rey de Herodes. Pero ojo, lo que hoy se dice que es el muro de las lamentaciones, o el muro occidental, como dicen los judíos, no forma parte del templo, sino forma parte del muro de contención. Y esto es muy importante, porque ahí sí hay piedras encima del otro, ¿vale? Pero del templo, lo que había allí, no hay absolutamente ninguna piedra literalmente encima de la otra, ¿vale? Pues aquí lo vemos otra vez, la mezquita Al-Aqsa. Esto es, bueno, sale en inglés, es traducido literalmente del hebreo. Es el muro occidental que formaba parte originalmente de ese muro de contención. Ahí el Domo de la Roca. Y otra vez, bueno, lo que estamos aprendiendo cosas. Hay mucha gente que lo dice muy mal. Yo lo he visto 100.000 veces en artículos de prensa que hasta nuestros periodistas no se enteran. Algunos lo llaman la mezquita de Omar. La mezquita de Omar no es esta, está en otra parte de la ciudad. Ni es una mezquita, ¿vale? Es simplemente un santuario. De hecho, todo esto, los musulmanes en árabe lo llaman Haram al-Sharif, lo cual quiere decir que el santuario precioso, ¿vale? Bueno, aquí lo vemos un poco en el mapa. Esa plaza que acabamos de ver es esto, ¿vale? Es esto. Entonces, ahí está el muro de lamentaciones, y lo que tenemos aquí, estos muros, estos están completos, ¿vale? Pero no vienen de la Jerusalén antigua, de los tiempos de Jesucristo, sino esto lo hizo construir
el conquistador de Jerusalén en el siglo XVI, que era un guerrero turco. Entonces él hace construir esto, era aquí lo tenemos, Sultán Sulaimán, ¿vale? Y de esa época, de hace 500 años, vienen esas murallas, ¿vale? No son de los tiempos bíblicos. Nos damos cuenta que esto es la Jerusalén antigua, ¿vale? Lo que llaman la ciudad antigua de Jerusalén, y está dividido en 4 barrios. El barrio judío es este, ¿vale? Pues ahí prácticamente solamente viven judíos. Muy importante, en el año 1948, en la guerra de independencia de Israel, el ejército jordano arrasa ese barrio completamente. Esto era el único barrio donde antes de la independencia de Israel había un asentamiento judío dentro de esas murallas, ¿vale? Los jordanos lo destruyeron todo, no quedaba ni una casa. Eso es el barrio musulmán. Luego hay un barrio cristiano donde está la iglesia, donde supuestamente estaba la tumba de Jesucristo. Digo supuestamente porque certeza absoluta no hay. Y esto es el barrio de los armenios, ¿vale? Prácticamente todo el mundo que vive aquí son armenios, cristianos armenios. Bueno, aquí vemos, esto es el Muro de las Lamentaciones, ¿vale? Que es el sitio sagrado para los judíos hasta el día de hoy. Dicen que es el lugar más cercano que se puede ir para estar en la presencia de Dios. Claro, ellos lo mistifican. Está dividido en 2 partes. En esa parte pueden estar los hombres, en esa parte las mujeres. Aquí se entra aquí se puede ver, hay puertas, y aquí también. Y se entra en los entresijos de esas murallas, luego lo veremos. Es subterráneo, y esto en los últimos años se ha hecho accesible para turistas, y ahí realmente ves los fundamentos de ese muro de contención del templo. Esto es el Muro de Lamentaciones, y esto es como el Muro de Lamentaciones era antes de la independencia de Israel. Era una calle estrecha que por parte de los árabes fue usado como estercolero para hacer difícil el acceso para los judíos. Cuando se declara la independencia de Israel, pues esa parte quedaba prohibido, quedaba en la parte ocupada por Jordania. Entonces los judíos no tienen acceso a esto entre los años 1948 y el año 1967. Y así se ve ahora. Lo han arreglado bien y la verdad que es un lugar impresionante. Esto es una foto del año 1967, de la famosa Guerra de los 6 días. Fue en esa guerra que por primera vez en 2000 años Israel recupera la soberanía sobre esa parte del templo y sobre el monte del templo. Yo recuerdo, en el año 1967 yo tenía 8 años, en aquel entonces no existió la CNN, pero yo recuerdo, siguiendo incluso de niño, las noticias que llegaban, y bueno, recuerdo estaban mis abuelos, mis padres, y se notaba algo, es muy curioso. Recuerdo las palabras de mi padre que me dijo: bueno, chico, hoy ha pasado algo que es para la historia. Y así fue. Esos son los soldados del ejército de Israel que están tocando ese muro por primera vez. A ver si podemos verlo. Esto es muy difícil de expresarlo en palabras porque la ocupación del monte del templo no fue fácil. Porque en aquella guerra que se había declarado contra Egipto, Siria y Jordania, esto estaba bajo dominio de Jordania, y los jordanos de todos los 3 ejércitos tenían el mejor entrenado, porque fueron entrenados por los ingleses. Un ejército muy disciplinado.
Finalmente, realmente en 2 días, a mediodía aproximadamente, pues, por primera vez en 2000 años, Israel se hace con el control de esa parcela. Ahora lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver, lo que vamos a escuchar sale en inglés, pero hay subtítulos en castellano, y lo siento, no lo he encontrado con un comentario en castellano, pero bueno, si lo leemos por lo menos nos podemos enterar un poco. Esto ahora son los entresijos. Estamos ahora en el muro, o sea, vamos a entrar en el muro, ¿vale? Y vamos a bajar por por esta zona para ver cómo eso está debajo, porque ahí vemos los fundamentos del templo como lo construyó Herodes. No, eso todavía no sale en inglés, sale solamente música, no pasa nada. Entonces aquí vemos como turista puedes entrar ahí. Entonces esos túneles son originales, ¿vale? Ahí vemos otra vez el modelo del templo como lo hemos visto antes. Y esto, lo que vemos aquí, es uno de las piedras más grandes hechas por el hombre. Pesa 625 toneladas, ¿vale? Y está hecho de una sola pieza. Entonces podemos ver que realmente la construcción que han hecho es una construcción muy estable. Hay gente que ahí está orando en ese muro. Para los judíos es el lugar más cercano a donde estaba originalmente el lugar santísimo del templo. Eso se llama el túnel del muro de las lamentaciones. Bueno, esto ya podemos dejarlo. En varios lugares, o sea, uno va a decir, pero ¿y por qué no suben los judíos a la explanada? Pues un judío ortodoxo y mucho menos ultraortodoxo jamás lo harían, por una razón muy sencilla, y esto lo pone aquí. Ese tipo de aviso lo vemos en varios lugares antes de subir a la explanada, porque dice aquí, según la Torah, según el Antiguo Testamento, está prohibido para cualquier persona de subir a la área del monte del templo porque es lugar santo. ¿Por qué? Bueno, porque los judíos dicen, como no sabemos exactamente dónde estaba el lugar santísimo, pues es mejor no ir, ¿vale? Por lo tanto, tú puedes ahí ver judíos seculares, pero jamás en la vida un judío ortodoxo o ultraortodoxo va a subir allí. No la vas a ver en ningún sitio. Pues se accede a la explanada por este puente artificial, porque los musulmanes no dejan otra entrada, y esto es muy importante. Uno va a decir, ¿y qué tiene que ver los musulmanes esto está ocupado por Israel? Bueno, pasa lo siguiente. Todo el recinto del templo, en lo que era el recinto del templo, está bajo la administración de una fundación musulmana, se llama la Waqf. Entonces, eso depende del reino de Jordania, lo cual quiere decir, en cuanto a la administración de ese recinto, está bajo dominio musulmán, o sea, los israelitas lo han cedido a ellos. Ahora, hay soldados israelíes ahí arriba, o sea, eso no quiere decir que esté bajo administración jordana o musulmana, no, pero los dejan ahí, o sea, han entregado prácticamente la custodia de estos lugares a los musulmanes. Y esto tiene una cosa curiosa. Por ejemplo, está prohibido para musulmanes, no, pero para judíos y para cristianos orar de forma visible, ¿vale? Tú puedes subir
pero tú no puedes ahí, hacer ostentación de que estás orando o cantando o algo así. Está prohibido. Enseguida te va a venir un guardia musulmán y te va a regañar o te va a echar. Bueno, ya estamos en la explanada, ¿vale? Entonces lo que vemos aquí, esas piedras, eso es la mezquita Al-Aqsa que antes hemos visto, que está en la parte sur. Pues el suelo no es el suelo original, porque el suelo hay que imaginarse lo que era el templo en los tiempos de Jesucristo, está unos 15 metros para abajo, ¿vale? Esto viene de la época turca, ¿vale? Del siglo XVI, lo han puesto más bonito, pero es relativamente reciente, porque realmente la cosa interesante está debajo. Y ahora damos la vuelta y esto es el domo de la roca. ¿Por qué la roca? Bueno, porque si entramos dentro vemos esa cúpula, pues aquí está escrito en árabe lo que llaman la shahada, que significa pues no hay Dios sino Alá y Mahoma es su profeta, bien visible. Y esta es la roca, ¿vale? Está abajo y esto es la cúspide del monte Moria, ¿vale? Entonces esto incluso geológicamente es fácil de demostrarlo, o sea, ahí no hay que inventarse nada. Lo vemos aquí que lo que dije antes, que realmente esto se ha construido como una protección para el monte Moria, ¿vale? Para la cúspide del monte Moria. Entonces esto era el lugar donde Abraham estaba con Isaac. Esto es el lugar donde en algún momento, pues ahí estaba ministrando Melquisedec delante del Señor. Este es el sitio, ¿vale? Hasta la segunda intifada, o sea, estamos hablando del año 2003, también un cristiano podía entrar y eso ya está prohibido. Ningún cristiano, ningún judío puede entrar. Bueno, ¿cómo lo averiguan? Pues en la puerta hay un hombre y si tú quieres entrar te pide rezar la shahada, o sea, en árabe, que es, creo en Alá y Mahoma, no hay Dios salvo Alá y Mahoma es su profeta. Si tú lo dices, puedes pasar, ¿vale? Pues antes de la segunda intifada se podía entrar sin problemas. Eso está visto desde, esto es la muralla exterior, en la parte oriental, esto es la explanada del templo, y aquí vemos una puerta. Esto es la famosa puerta dorada, que lo puso en su momento el sultán que había conquistado Jerusalén en el siglo XVI. Aquí bajas y llegas al valle del Quedrón, y la foto está tomada del Monte de los Olivos. Ahora, ¿por qué está cerrada la puerta? Porque entre los judíos surgió hoy en día diríamos una leyenda urbana, y dijeron, cuando llegue el Mesías, va a entrar por esa puerta dorada, porque viene del Monte de los Olivos, y esto es el sitio, el camino más corto. Entonces, el sultán dio órdenes de cerrar la puerta con piedra, porque claro, el Mesías cuando lo ve cerrar, pues no va a entrar a la ciudad, claro, se va a dar la vuelta y eso se quedó en nada. Pero para estar muy seguro, aquí, delante, esto es un cementerio musulmán, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Mesías no va a ir por encima de muertos porque quedaría impuro, ¿vale? Pues muy lindo. Pues aquí lo vemos otra vez y ahora vemos otra vez ese rectángulo, ¿vale? Esa es la parte norte, aquí vemos el domo de la roca, ahí sería la mezquita Al-Aqsa. Bueno, y esto es probablemente, ¿vale? Es que nadie puede decirlo de forma exacta, como estaba ubicado el templo. Este sería el edificio del templo, ¿vale? Donde está es el lugar santísimo y como podemos ver coincide con la cúspide del monte Moria, ¿vale? Así hay que imaginarse esto un poco.
Pues antes leí esa parte de Segunda de Crónicas donde se dice que los babilonios arrasaron la ciudad, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pues esto es una flecha babilónica, ¿vale? Se ha encontrado ahí con algunas excavaciones. Bueno, ahora tengo que explicar otra cosa. Debajo del monte del templo, lo que hay ahí, pues nadie lo sabe, ¿vale? Porque es una tabú, por lo menos una tabú para los judíos y es una tabú para los cristianos. Lo que están haciendo sus cositas son los musulmanes. Y de hecho han hecho, en contra de la ley, en contra de los convenios que había con el Estado de Israel, excavaciones subterráneas, porque nadie lo sabe, y han sacado, si recuerdo bien, 2.000 camiones de escombros, bueno, lo que se dice escombros, y lo han tirado en algún lugar en el valle de Kedrón. Pues entonces, claro, lo que ocurre es lo siguiente, es que lo que han hecho nadie lo sabe. Si han ahí destruido cosas, pues realmente nadie puede decirlo, y ellos no lo dicen. Pero lo que ha hecho ahora el gobierno israelí, y esto se llama, es un proyecto donde todo el mundo que quiere puede participar, y es sentarse ahí donde está ese vertedero, ¿vale? Y buscar, o sea, realmente con lupa y con, ¿cómo se llama esto? Sí, si tienes tierra y quieres que sea fina y que aparezcan cosas, es que no sé, se hace en la construcción a veces. Y que no sé, es pues para filtrar cosas ahí, para ver lo que hay. Exactamente, eso es la palabra. Pues entonces, el vertedero está ahí y tú puedes ir a Jerusalén, claro, tú pagas, que son muy listos. En vez de pagar arqueólogos, pues tú mismo pagas, te lo pagas todo. Y pagas una cuota para poder hacerlo, y si encuentras algo, claro, no es tuyo, sino esto se quedan los israelíes. Pues se han encontrado, cuando a veces dicen, bueno, se han encontrado cosas, por ejemplo, como eso de, así, esa punta de flecha, esto viene de allí, ¿vale? Eso estaba originalmente debajo, ¿vale? Porque arriba, no olvidemos, son 15 metros que vienen de forma posterior, pero esto alguien lo ha encontrado en esos escombros, ¿vale? Y se han encontrado de todo. Se han encontrado hasta una de las cosas más preciosas. ¿Se acuerdan que en el libro de Levítico dice que los sacerdotes tenían pequeñas campanillas? Se han encontrado una campanilla de esta, ¿vale? Por ejemplo. Lo cual simplemente dice una cosa, que efectivamente lo que la Biblia dice, hay 3.000 años de historia ininterrumpida de presencia judía en ese lugar. No cabe, desde el punto de vista arqueológico, ninguna duda. Esto es lo que vemos aquí. Esto es un trozo de un sello. Si no me equivoco, ahora no estoy del todo seguro, creo que es de los tiempos del rey Ezequías, ¿vale? O sea, viene del Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo sabemos? Por la inscripción que lleva. Esto es una sinagoga en este pasillo del muro de las Lamentaciones, es recién hecha y es la única que hay allí en este sitio. Bueno, ahora vamos a ver algunas vamos a ver esto que, bueno, creo que va a durar unos 5 o 6 minutos, y eso sí que sale en español, y vale la pena. Simplemente vamos a revisitar algunas cosas de nuevo. The Temple Mount in Jerusalem, the place where heaven and earth meet, where Solomon's temple stood, and where Herod built his magnificent edifice. It is sacred to more than half of the world's population. Allahu Akbar, Allah.
However, some of its past has remained enigmatic. It is the most politically contested site on the planet, and so no archaeological excavation has ever taken place here. Now, for the first time in the history of Jerusalem, we have the opportunity to reveal the hidden treasures that are buried in its soil. In 1999, while I was a student of archaeology, I heard about an illegal excavation that took place in the Temple Mount. A huge pit had been illegally bulldozed deep into the Temple Mount. About 400 truckloads of soil saturated with archaeological artifacts were dumped right down there in the Kidron Valley. Together with other intrigued students, we examined the dumps and realized that they could be a treasure trove of information about the Temple Mount. First of all, welcome to the sifting project of soil from the Temple Mount. Dr. Gabriel Barkaim, a professor, enthusiastically helped us identify and date the finds. As a result, we were invited to present the finds of the survey in an important archaeological conference. The significance of the finds led us to establish a project for systematically sifting the soil from the Temple Mount. The Temple Mount is inaccessible to archaeologists. The finds unearthed in the sifting project cast a new light on the history and archaeology of Jerusalem and the Temple Mount. This is a very rare and once-in-a-lifetime opportunity to discover original finds originating from the Temple Mount. In this process of work, we locate, analyze, process, study, categorize, as well as prepare for publication many tens of thousands of artifacts which otherwise would have been thrown away. These are the coins. Now, these are clean coins. They came back from a laboratory cleaning. You'll find a coin and will look like a green chunk of mud. Spread the material on the tray, that way, and then we'll wash the mud off of it. And that's it. So good luck to everyone. What is special about this project is that volunteers from all over the world come here and can experience a tangible connection with the history of Jerusalem. They can touch shards, pots, soil, special architecture elements. And in this way, they can connect to the bigger picture of Jerusalem as a whole. We have been blessed with a constant stream of people from all over the world, totaling more than 150,000 who responded spontaneously to this research and to this opportunity and came to work with us. It might be. Yeah, Dina, can you look at something? Is What that you got? possibly coin? Yes it is. Very lucky group. Well done. Guys, we have another coin. One of our challenges was how do we deal with so many artifacts that were wrenched from their original context. To overcome this problem, we developed new archaeological methodologies and we are using advanced statistical tools such as data mining software. These new techniques have the potential to produce unprecedented insights into the Temple Mount's history. Our finds tell the story of the many generations of the Temple Mount. They include fragments of magnificent public buildings, jewelry, beads, thousands of ancient coins, figurines, arrowheads, fragments of inscriptions on stone and pottery, dice and game pieces, and much more. We've recovered numerous geometric, multicolored floor tiles from the Second Temple period that have enabled us to begin to reconstruct what Herod's Temple Mount courts may have looked like. The entire open-air courts were laid with stones of all colors and all sorts. Sometimes small finds can be of great significance. This is the first ever ancient Hebrew inscription that was found in the Temple Mount. This seal impression
was attached to a fabric, to a sack of money, of gold, silver, but it also has a name on it. And the name of the family of priests is Immer, which is mentioned in the book of Jeremiah, and we know about Pashhur, the son of Immer, which was the general manager of the temple. And Pashhur, son of Immer the priest, he was the chief officer in the house of the Lord. These finds, if left unpublished, will have no effect on the archaeological research regarding the Temple Mount and will be as though never found. Our main target now is to come up with a proper scientific report, publication that will encourage an educated debate and educated discussion of the entire history of the Temple Mount. One of our most exciting finds is a half-shekel silver coin, dated to the time of the Second Temple period. During Temple time, each one contributed a half-shekel towards the upkeep of the temple. This coin symbolizes public responsibility towards the most spiritual center. This half-shekel has inspired us to launch our own half-shekel campaign. This coin represents a collective effort by concerned people from all over the world to bring to light the true story of the Temple Mount. Each one who is numbered in the census shall give this, half a shekel, according to the holy shekel, half a shekel as an offering to the Lord. The future of the Temple Mount is in your hands. Your half shekel will help tell the story of the Temple Mount. Now the project has reached a tipping point. Donate today so that we can take it to the next level. En el Medio Oriente existe una ciudad amada y deseada sin medida. Muchos la consideraban como el centro del mundo. Jerusalén. Tras las huellas de Jesús, una serie de 14 episodios para profundizar en la vida del Mesías y en los eventos relacionados con su muerte. Hoy visitaremos uno de los lugares más importantes de la historia bíblica y de las principales religiones del mundo. El lugar donde un día estuvo el Templo de Salomón y donde hoy se encuentra la Cúpula de la Roca, lugar de adoración de los musulmanes, conocido también como el Monte del Templo. El Monte del Templo es uno de los principales lugares de peregrinaje de musulmanes, pero también es el principal lugar de peregrinaje de los judíos, aunque solo pueden adorar en el muro exterior de la explanada del templo, también conocido como el Muro de los Lamentos. También es una gran atracción turística para los cristianos. El Monte del Templo es una colina que desciende abruptamente de norte a sur, elevándose por encima del Valle del Cedrón al este y del Valle de Tirio Peón al oeste, y su pico alcanza una altura de 740 metros. Aproximadamente el año 19 a.C., Herodes el Grande extendió la meseta natural del monte, cerrando el área con 4 muros de contención masivos y llenando los vacíos. Esta extensión artificial resultó en una gran extensión plana que hoy forma la sección oriental de la ciudad vieja de Jerusalén. La plataforma en forma de trapecio mide 480 metros en el oeste, donde nos encontramos, 470 metros al este, 315 metros en el norte y 280 metros en el sur, dando un área total de aproximadamente 150.000 metros cuadrados. El muro norte del monte, junto con la sección norte del muro occidental, está escondido detrás de los edificios residenciales. El muro oeste es el lugar más visitado por los judíos y que vemos aquí, y en donde se encuentra el Muro de los Lamentos. El Monte del Templo está controlado por autoridades musulmanas y está dividido en 2 plataformas, la plataforma alta y la plataforma baja. En la plataforma alta está construida la Cúpula de la Roca o Domo de la Roca con su cúpula dorada, donde se dice que se encuentra la huella de Mahoma en la piedra, la que dejó el profeta cuando, según la tradición,
levantó el vuelo en su caballo alado que lo llevó a la presencia de Alá. Se dice también que se encuentra una roca que se cree fue utilizada por Abraham para construir el altar en donde iba a sacrificar a su hijo. Técnicamente, la cúpula de la roca no se considera una mezquita, pero sí es un lugar de culto para el Islam. Debajo de esta roca existe una cueva llamada la Fuente de las Almas. Después se encuentra otra cúpula pequeña en la misma plataforma llamada la Cúpula de la Cadena. Se asciende a la plataforma alta por varios escalones ubicados en diferentes lugares. Algunos arqueólogos creen que los escalones que se encuentran en la parte noreste forman parte de una escalera mucho más grande y en parte destruida que perteneció al segundo templo construido por Zorobabel. En la plataforma baja se encuentra la mezquita Al-Aqsa en el extremo sur del monte del templo, cubriendo la mayor parte del ancho del área. Jardines cubren la parte este y norte de la plataforma baja. En la parte norte también se encuentra una escuela musulmana, la fuente de agua Al-Kas para la oblación. Originariamente las aguas eran traídas a través de un acueducto que venía desde Belén, de la fuente de Salomón. Toda esta área se identifica hoy con el término árabe Al-Haram al-Sharif. El Novel Santuario, o también es conocida como Explanada de las Mezquitas, o para los judíos, el Monte del Templo. Debajo de la plataforma baja se encuentran varias cisternas. Se cree que algunas de estas cisternas tenían conexión con el altar de sacrificio del segundo templo, como también con la fuente de bronce. Algunas de estas cisternas tienen una capacidad superior a los 2,5 millones de litros de agua. Se encuentran 11 entradas al monte del templo, 10 para los musulmanes y una para no musulmanes, en donde pueden entrar en días y horarios limitados. Debido a las diferencias religiosas y políticas, en el monte del templo no se han realizado muchas excavaciones arqueológicas, pero se realizó un proyecto de zarandear la tierra que fue extraída de construcciones realizadas en el lugar por las autoridades musulmanas. En esta búsqueda se encontraron más de 4.300 monedas de diferentes periodos, principalmente de la época anterior a la destrucción del segundo templo por las legiones romanas en el año 70. También se encontraron muchas puntas de flechas babilónicas con más de 2.500 años de antigüedad, de la época de la conquista de Nabucodonosor. Además, se encontraron partes de cerámicas que estaban en los pisos de la corte del templo, mencionados por el historiador Josefo. La historia del monte del templo, desde el tiempo de Cristo hasta hoy, ha pasado por muchos capítulos. Después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo por los ejércitos romanos, el emperador Adriano de Roma construyó en el monte del templo, en el año 130 después de Cristo, un templo dedicado a Júpiter, con una gran estatua de Júpiter y una gran estatua de Adriano como dios. En este lugar se realizaron sacrificios de cerdos en honor al dios Júpiter. El emperador Constantino, después del concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, dio la orden de demoler el templo de Júpiter. Posteriormente, se cree que se construyó una iglesia o un monasterio en base a los descubrimientos arqueológicos encontrados en el área. En el año 610 se dio otra vez el área al control judío, quienes iniciaron la reconstrucción del templo, pero poco después, en el año 615, otra vez quedó el área en manos de los persas. Los persas dieron el control del monte del templo a los cristianos, quienes destruyeron la construcción judía. En el año 637, Jerusalén pasa a manos de los árabes, quienes en el año 691 terminaron la construcción de la cúpula de la roca,
bajo el califato de Abd al-Malik, y en el 701 terminaron la construcción de la mezquita Al-Aqsa por el califato de Al-Walid, edificios que existen en el lugar hasta hoy. Cruzadas católicas retomaron el control de Jerusalén en el año 1099 y utilizaron la mezquita Al-Aqsa como el templo de Salomón. La orden de los caballeros templarios fue la que llevó a cabo las cruzadas en Jerusalén y administraron el lugar considerándolo como su sede principal. En el año 1244 los turcos tomaron el control de la ciudad de Jerusalén y el templo pasó otra vez a manos de los musulmanes. Fue seguido de conflictos bélicos hasta que finalmente en el 1516 el monte del templo quedó en manos del Imperio Otomán, con una gran influencia musulmana hasta el día de hoy. En 1757 se aplicó una regulación llamada Status Quo para los lugares santos de Jerusalén que sigue vigente aún hoy. Este status quo dice que no se puede prohibir el ejercicio libre de la religión, pero también mencionaba que los lugares musulmanes permanecerán bajo el control musulmán. Debido a altercados que han surgido por dichas visitas, en muchas oportunidades se ha limitado la entrada de los judíos al monte del templo. De la misma manera se ha limitado la entrada en ciertas ocasiones a musulmanes al monte del templo por parte del ejército israelí que controla el área para evitar conflictos. En las últimas décadas se han realizado varios intentos de parte de judíos extremistas de destruir la mezquita de Al-Aqsa, pero han sido infructuosos. El área sigue viviendo constantes tensiones, especialmente entre judíos y musulmanes, por tener el control de la misma. El inicio de la historia del monte del templo se remonta a los tiempos de Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su único hijo. Fue al monte Moria donde Abraham fue conducido por Dios y donde por la fe Abraham vio el futuro sacrificio del Hijo de Dios. Pudo ver de forma figurativa lo que sucedería en el futuro en el monte Moria o en Jerusalén. Se dice que la roca que se encuentra dentro de la cúpula de la roca era parte del altar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Este mismo monte Moria fue el lugar donde Dios mostró a David que debía comprar la propiedad de Omán Jebuseo y realizar un sacrificio a Dios solicitando su misericordia. Fue allí donde Dios envió fuego del cielo aceptando el sacrificio. David decidió dedicar el lugar para que se construya la casa de Dios. Esto lo encontramos en 1 de Crónicas capítulo 21. David estaba avanzado de edad y Dios le indicó que su hijo sería el que edificaría el templo. David había derramado mucha sangre en guerras y su hijo sería un embajador de paz. Y así fue. Salomón inició esta magna obra. En 2 de Crónicas capítulo 3 versículo 1 leemos: Salomón comenzó a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, donde él se había aparecido a su padre David, en el lugar que David había preparado en la área de Omán el Jebuseo. Gran gozo hubo cuando llegó el día de la consagración del templo. En 2 de Crónicas 7:3 leemos: todos los hijos de Israel vieron descender el fuego y la gloria de Jehová sobre el templo, y se postraron con el rostro en tierra sobre el pavimento, y adoraron y dieron gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Lamentablemente, en los días del Imperio Babilónico, el pueblo se apartó de los caminos de Dios y vino Nabucodonosor con su ejército, destruyendo tanto la ciudad de Jerusalén como también el templo construido por Salomón y llevando los utensilios del templo a Babilonia. Pasados los 70 años, el pueblo pudo regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad amada.
Dios levantó a Zorobabel para que reconstruyera el templo y hubo gran regocijo cuando se inició la obra y se colocaron nuevamente los cimientos del segundo templo, aunque muchos que recordaban el primer templo lloraron, mezclándose los lloros con los gritos de alabanzas, como lo registra Esdras 3, 12 y 13. El segundo templo no tuvo la presencia de Dios en el lugar santísimo como la tuvo el primer templo, ni tampoco tuvo el arca del pacto original, porque había sido escondida antes que Jerusalén fuese tomada por Nabucodonosor. Existe una promesa especial para el segundo templo. El profeta Ageo en el capítulo 2, el versículo 9 escribió: «La gloria de este último templo será mayor que la del primero, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré la paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos». Fue en la época del segundo templo cuando Cristo realizó su ministerio terrenal en Jerusalén. Cristo vino para traer luz a los judíos y mostrarle el verdadero camino al Padre. En 2 oportunidades limpió el templo del sistema formal que habían instituido los sacerdotes. Jesús utilizó su voz en el templo para traer esperanza y paz a un pueblo sumido en tradiciones y costumbres. Cristo, el Cordero de Dios, fue sacrificado en el Calvario. En el momento de su sacrificio, el velo del templo se rasgó, dejando un claro mensaje que terminaba el sistema ritual. Cristo llenó de gloria al segundo templo con su presencia y ministerio. El pueblo judío tuvo muchas oportunidades, pero las rechazó. Por 2000 años han peregrinado al Muro de los Lamentos, uno de los principales lugares del judaísmo, un área de 60 metros de largo, remanente del segundo templo, lamentando la pérdida del templo y de la ciudad amada. Su principal plegaria es volver a adorar en el monte del templo y la llegada del Mesías. El Mesías, Jesús, el deseado de todas las gentes, no está en la tumba, vive. Hoy desea morar en el templo de nuestra vida. Abramos nuestros corazones para no perder la oportunidad de experimentar el poder de la transformación y poder llegar al monte de Dios, la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad celestial. Apocalipsis capítulo 21, versículos 2 y 3 nos dice: «Y yo vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia, adornada para su esposo. Oí una gran voz que descendía del trono diciendo: He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Bueno, ya creo que hemos visto algunas cosas que igual pues antes no lo sabíamos, y yo espero que el título que hemos dado a ese estudio, Los secretos del monte del templo, ya queda un poco más claro, porque realmente es un lugar hasta cierto punto enigmático hasta el día de hoy. Lo que hay debajo, 15-20 metros de esa explanada, pues realmente no lo sabemos, y es posible que en el futuro se encuentren más pruebas para la autenticidad de lo que de todo modo nos dice el texto bíblico. Y termino simplemente con esta reflexión. Para nosotros como cristianos, claro, nuestra fe no depende de un lugar. ¿Por qué? Bueno, porque el templo ya de todo modo ya no existe, sino el Nuevo Testamento nos dice que el templo es la iglesia y es cada creyente individual. No obstante, tenemos que reconocer que este lugar en Jerusalén precisamente refleja hasta el día de hoy hasta qué punto las historias y todo lo que la Biblia nos cuenta
refleja de una forma absolutamente fidedigna de las cosas que pasaron. Son las piedras que claman, son las piedras que nos hablan y las piedras que dicen sí, amén a lo que tenemos aquí en este libro precioso escrito. Si Dios lo permite, mañana, domingo por la mañana, hablaremos sobre ese texto de Marcos capítulo 13, y bueno, hay textos paralelos en Mateo y en Lucas, donde el Señor precisamente predice la destrucción del templo. Y luego por la tarde hablaremos y profundizaremos un poco más el texto de Génesis capítulo 11 sobre la torre de Babel. Bueno, estos serán los temas para mañana. Pues voy a cerrar ese tiempo con una oración y ya pueden volver a casa para descansar. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por tu fidelidad. Es verdad, las piedras nos hablan, nos cuentan cosas del pasado, nos hablan de tragedias y de aciertos, pero sobre todo nos hablan de esa historia que todo lo eclipsa, que es la venida de tu Hijo Jesucristo. Padre nuestro, te damos las gracias que tú has querido vincular tu nombre a un sitio, aunque sabemos hoy que tú no vives solamente en Jerusalén, ahí también, pero vives y estás en todos los sitios donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre. Señor, nosotros no dependemos de piedras y de edificios, dependemos de la sagrada palabra que tú nos has querido dar. Pero por otro lado, Señor, nos es reconfortante saber que todas esas cosas son reales, tocables, y que son un testimonio adicional de la absoluta veracidad de lo que tú has revelado. Por lo tanto, Señor, te pedimos que tú nos acompañes a casa y que podamos también descansar en esta noche en tu paz. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.